Ministerio de Conferencias, Palabra Abierta, con el pastor Félix Monegro. Dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3, los versículos 1 al 5, de la siguiente manera. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Acabamos de leer un pasaje que considero es clave en el Nuevo Testamento y que nos servirá de base para el tema que vamos a compartir hoy con las damas aquí presentes. El tema que trataremos tiene que ver con el deber fundamental y el carácter esencial que debe poseer toda mujer cristiana, sobre todo en su papel de esposa. Hay dos cosas que el apóstol Pedro explica en este pasaje. Primero, en el versículo 1, nos habla sobre el deber fundamental de las esposas cristianas, y en segundo lugar, en los restantes versículos, nos habla del carácter esencial de las esposas y de toda mujer cristiana. Pero antes de pasar a considerar estos dos asuntos, hermanos, permítanme hacer una breve aclaración, tomando en cuenta el trasfondo histórico en el que este pasaje fue escrito. Cuando Pedro escribe acerca de este asunto, la dignidad de la mujer no poseía mucho valor en el mundo greco-romano, hasta la llegada del cristianismo. Por ejemplo, Aristóteles decía que la mujer era un hombre incompleto, algo así como un término medio entre un hombre libre y una esclava. Y esa perspectiva no sufrió grandes cambios durante la época del Imperio Romano. Platón, por ejemplo, que tenía una visión mucho más positiva de la mujer que Aristóteles, decía que si un hombre vivía cobardemente en esta vida, reencarnaba en una mujer, y si una mujer vivía cobardemente, reencarnaba en un ave. Un historiador secular, hablando de la situación de la mujer durante el Imperio Romano, dice que la esposa no era considerada como una compañera del esposo, no. Era más bien un niño grande del que hay que cuidar a causa de su dote y de su noble padre. Un adolescente de por vida, que el hombre podía usar e incluso prestar a conveniencia. Por si ustedes no lo sabían, hermanos que me escuchan, algunos esposos romanos prestaban a sus esposas. Ahora, acercándonos un poco más en el tiempo, no fue sino por la influencia de la fe cristiana que en el siglo XIX en la India se prohibió la terrible práctica del sati. ¿Qué es el sati? Bueno, consistía en la inmolación de la viuda junto a la pira funeraria de su marido. Es decir, que cuando el hombre moría, la viuda era quemada viva en la hoguera. La palabra sati significa buena mujer. Y la idea que está detrás de esa costumbre inhumana es que la mujer solo tiene dignidad en relación con su esposo. Así que, si el marido muere, lo que debe hacer una buena mujer es inmolarse a sí misma junto con él. Muchas mujeres viven en condiciones similares en la actualidad. Y no tenemos que ir tan lejos como a la India o al Medio Oriente para ver mujeres vejadas y maltratadas. Aunque en países como el nuestro no se practican costumbres como estas, como el sati, la realidad es que la violencia contra la mujer en la República Dominicana ha alcanzado niveles epidémicos. Por eso, cuando el movimiento feminista levanta su voz, protestando en contra del maltrato a la mujer y contra todo tipo de actitud denigrante, los cristianos no podemos hacer otra cosa que estar completamente de acuerdo. El machismo es tan anticristiano como la homosexualidad. Y si vamos a ser consecuentes con la enseñanza bíblica, debemos denunciar tanto una depravación como la otra. Ahora, en lo que no estamos de acuerdo con el feminismo, es que para dar a la mujer el lugar de honor que le corresponde, tengamos que eliminar toda distinción entre los sexos. Es que la gloria de una mujer está en su femineidad, así como la gloria de un hombre está en su masculinidad.
Tanto el uno como el otro fueron creados por Dios para vivir en armonía, no en competencia. Así que muchas feministas han tomado un camino completamente equivocado, queriendo que se les trate como si fueran hombres. Una cosa no era necesaria para lograr la otra. Como bien señala Elisabeth Elliot, a veces me encuentro en una posición bastante molesta al tener que extenderme sobre lo obvio y mostrar ejemplos de femineidad a mujeres que casi se sienten culpables de serlo. Debo recordar, sigue diciendo Elisabeth Elliot, debo recordar que la femineidad no es una maldición, tampoco es una trivialidad, es un don divino para ser aceptado con ambas manos y para darle gracias a Dios por él. Y luego añade, mientras más mujer seamos, más hombres serán los hombres, y Dios será más glorificado. Por eso le digo a usted, mujer, mientras más mujeres seamos, más hombres serán los hombres, y Dios será más glorificado. Por eso le digo a usted, mujer, solo mujer, sea una mujer auténtica en obediencia a Dios. Termina la cita. Así que el feminismo no es la respuesta adecuada al machismo, sino la perspectiva bíblica de la femineidad y de la masculinidad. Es que Dios diseñó tanto al uno como al otro para cumplir funciones específicas. Y es esa perspectiva bíblica la que nos servirá de soporte al texto que queremos exponer en el día de hoy. Así que veamos en primer lugar, en los versículos 1 al 2 de la primera carta del apóstol Pedro, del capítulo 3, el deber fundamental de las esposas cristianas. El deber fundamental de las esposas cristianas. Dice el versículo 1, asimismo vosotras también mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Bien, hermanos, de acuerdo al contexto de la primera carta del apóstol Pedro, los destinatarios a los que él escribe estaban sufriendo una fuerte persecución por causa de su fe. Del mismo modo, muchas mujeres estaban siendo presionadas por sus esposos inconversos, inclusive a abandonar el cristianismo. La pregunta es, ¿qué debían hacer aquellas mujeres que habían abrazado la fe cristiana, pero cuyos esposos no eran cristianos? ¿Debían abandonar el cristianismo o debían abandonar a sus esposos? He ahí el dilema en las que se veían algunas de estas mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Debemos abandonar la fe? Obviamente no. Bueno, debemos entonces abandonar a nuestros maridos. El apóstol Pedro les dice, ni una cosa ni la otra. Las esposas cristianas tienen un deber que cumplir, sea que sus esposos sean cristianos o no. Y es precisamente acerca de este deber fundamental que Pedro nos habla en este texto. ¿A qué nos referimos al hablar de deber fundamental? Bueno, nos referimos a un deber que es esencial para que una mujer funcione adecuadamente en el diseño de Dios. ¿Y cuál es ese deber? Versículo 1. Vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos. Yo creo que el deber es muy obvio. No hay que saber griego, no hay que ser un experto en teología para entender lo que este texto dice en español. En una forma muy clara, Pedro nos dice que el deber fundamental de una esposa cristiana es el de sujetarse a su marido. No hay ninguna duda, el deber fundamental de las esposas cristianas es la sumisión al marido. Ahora, ¿esto qué significa? Una mujer puede ser hermosa y atractiva, una mujer puede ser ordenada, inteligente y tener muchas buenas cualidades, pero si esa mujer no está sujeta a su marido, esa mujer es como un reloj que no da la hora, no está funcionando. Esa mujer no está funcionando en el contexto en el que Dios la ha colocado en el matrimonio. Hermanos, la Biblia insiste una y otra vez en que este y no otro
es el deber fundamental de las esposas cristianas. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, nos enseña que la mujer debe estar sujeta a su marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y quiero que noten que de acuerdo a Efesios 5, 22, una mujer que dice estar sujeta al Señor lo estará también a su marido. En Colosenses 3:18 dice: vosotras esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y en Tito capítulo 2, versículos 1 en adelante, dice lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras o chismosas, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Noten que aquí Pablo ordena que las ancianas deben entrenar a las mujeres de menos experiencia a ser cuidadosas de su casa, deben ser entrenadas a ser sumisas a sus maridos, y todo esto por causa de una cosa, por causa de Cristo y del Evangelio. De hecho, Pablo reconoce que cuando una esposa no se sujeta a su marido, está dando lugar a que el Evangelio sea blasfemado. Noten lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 5. Que entrenen a las mujeres jóvenes a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer falta de sumisión, una mujer con un espíritu contencioso, hace que la doctrina sufra. Cuando una mujer le habla a su marido, sea creyente o no, en un tono áspero, mandón, irritante, como si su esposo fuese un niño o como si fuese su criado personal, hermanos, la palabra de Dios corre peligro de ser blasfemada. A veces escuchamos a las mismas esposas, hermanas, contando como si no fuese nada la manera como le hablan a sus maridos. Yo le dije a él el otro día claramente que fuésemos a comer fuera porque yo no iba a cocinar. Y uno se queda con la boca abierta pensando, pero ¿cómo podemos congeniar esa forma de hablar de una mujer cristiana con 1 de Pedro 3 o con Tito 2 o con Efesios 5? ¿Se imaginan ustedes a la iglesia hablándole a Cristo de ese modo? Diciéndole al Señor, bueno, yo no sé lo que tú vas a hacer con ese mandamiento, pero yo no estoy dispuesta a llegar tan lejos en mi obediencia. No, ni siquiera podemos concebir a la iglesia dirigiéndose al Señor de esa manera. ¿Qué dice Pablo acerca de las esposas en Efesios capítulo 5? Que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Si no lo hacen, la palabra de Dios será blasfemada. Esa es la enseñanza clara de la palabra de Dios. Promovemos la gloria de Dios, promovemos el bien de su iglesia cuando nos conducimos en la esfera propia que Dios nos ha asignado como esposos y esposas. Yo creo que el comportamiento de una mujer piadosa promueve la gloria de Dios y la aceptación de la veracidad del Evangelio. Aún nuestro tono de hablar debe reflejarse ese espíritu afable y apacible del que nos habla Pedro. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que incluso, ahora dice Pedro, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esta expresión, cuando Pedro dice los que no creen a la palabra, es una expresión que se usa para describir a aquellos incrédulos que, habiendo escuchado el Evangelio, continúan rechazándolo abiertamente. Es posible que algunos de estos hombres hayan llegado a tal dureza de corazón que ya no querían seguir escuchando la predicación de sus esposas.
Y estas mujeres cristianas no podían hacer otra cosa que dejarles de predicar. Pero aún así, dice Pedro, aún así, hermana, puede haber esperanza para tu esposo incrédulo. Tú puedes ganártelo sin palabra. Cuando ese hombre incrédulo vea que la profesión de fe de su esposa no es de labios solamente, puede que eso contribuya a que ese hombre desee oír el Evangelio y sea salvo. Hermana, no olvides que ver es creer. Tu esposo nunca creerá en el Evangelio que oye hasta que crea en el Evangelio que en ti vea. Lo más difícil del cristianismo no es profesarlo, es vivirlo. Un chino dijo una vez que él nunca había oído el Evangelio, pero que lo había visto en la vida de una mujer. Es que los inconversos prestan más atención a la vida del pueblo de Dios que a sus palabras. Recuerdo a George Whitefield, del cual se dice que donde quiera que este evangelista iba a predicar, cierto ateo siempre gustaba ir y escuchar la palabra de Dios predicada en los labios de este hombre. Pero noten, el hombre que iba a escuchar a Whitefield, el evangelista, era ateo. Un curioso una vez se acerca al ateo y le dice, pero venga acá, ¿cómo es que usted viene a escuchar la predicación de Whitefield si usted no cree en lo que él dice? A lo que el ateo contestó, es cierto, yo no creo en lo que él dice, pero creo en él, porque él vive lo que predica. Vive lo que predica. Los inconversos prestan más atención a la vida del pueblo de Dios que a sus palabras. No hay una arma más poderosa que el testimonio piadoso de una esposa o un esposo que no solo profesa piedad, sino que también vive conforme a la piedad. Repito esto, no hay un arma más poderosa que el testimonio piadoso de una esposa o un esposo que no solo profesa piedad, sino que también vive conforme a ella. Pero no olviden por el otro lado que pocas cosas pueden ser tan efectivas para endurecer el corazón de un incrédulo que el testimonio incongruente de un cónyuge que profesa la fe. Pocas cosas pueden ser tan efectivas para mandar a un individuo al infierno que la poca efectividad del testimonio incongruente de un esposo o de una esposa que profesa la fe. Esposos amantes, esposas sumisas, serán instrumentos poderosos en las manos de Dios para traer a los cónyuges incrédulos al conocimiento de Cristo. Pero, en contraposición a esto, esposos ásperos y descuidados y esposas que niegan con su conducta su profesión de fe serán instrumentos en las manos del diablo para endurecer el corazón de sus cónyuges y mandarlos al infierno. Las dos cosas enseña la Biblia. Las dos cosas enseña la Biblia. Muy bien, habiendo visto cuál debe ser el deber fundamental de la esposa, leemos en los versículos 3 al 6 de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 también, ahora el carácter esencial de una mujer piadosa. Después de haber considerado cuál es el deber fundamental de las esposas cristianas en los versículos 1 y 2, ahora Pedro pasa a describir en estos versículos 3 y 4 el carácter que debe desarrollar una mujer que dice profesar piedad. Y Pedro lo hace por medio de un lenguaje muy conocido por las mujeres, el mundo del maquillaje. Y haciendo uso de esta figura, Pedro desea hacer ver a ellas el carácter que toda mujer piadosa debe poseer. Y podemos titular a esta sección algunos secretos bíblicos de belleza. Leamos. Dice así, 1 de Pedro 3, versículos 3 en adelante. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de oro, de adornos o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Note lo que dice el versículo 3. Vuestro atavío. La palabra atavío es la traducción de la palabra griega cosmeo, de donde proviene nuestra palabra en español cosmético, y se puede traducir como adorno, maquillaje o cualquier otra palabra que designe aquello que las mujeres suelen usar para verse más hermosa. El texto paralelo lo tenemos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10, donde el apóstol Pablo dice: quiero pues que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni vestidos costosos, sino como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora quiero llamar vuestra atención algunas palabras que aparecen en este pasaje. Estamos en 1 Timoteo ahora, capítulo 2, verso 9. El apóstol Pablo aquí dice: asimismo que las mujeres se atavíen. Ahora el contexto de este pasaje es la oración pública. En el versículo 8, si ustedes notan, el apóstol Pablo da una orden y dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Esta expresión quiero aquí es enfática. El apóstol Pablo da una orden. Y asimismo, en el versículo 9, el apóstol Pablo da otra orden. ¿Cuál es la orden? Asimismo quiero, es la implicación del pasaje, quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Noten que la Escritura no prohíbe que la mujer se arregle. Aquí vemos que Pablo más bien lo ordena. Ahora, al hacerlo, deben tomar en cuenta ciertas directrices. ¿Cómo cuáles? Bueno, dice Pablo: asimismo quiero que las mujeres se atavíen, pero, y aquí viene, número 1, con pudor y modestia, decorosamente, con sentido de vergüenza, es la idea del texto, con buen juicio. El secreto de belleza de una mujer cristiana no radica en su exterior, no radica en aquello que apela a su apariencia física. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, en otras palabras, Pedro está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que es una pérdida de tiempo y de dinero. Escúchame bien, mujeres que me oyen, por favor. Es una pérdida de tiempo y de dinero cuando la mujer cristiana se afana por realzar su belleza física, atendiendo a aquello que solo contribuye al embellecimiento de lo de afuera, de lo exterior. Pedro menciona 3 aspectos aquí específicos a los cuales las mujeres erróneamente le dedican la mayor atención: el arreglo del pelo, el uso de joyas y el uso de vestidos llamativos. Dice Pedro: vuestro atavío no sea el externo, número 1, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Es indudable, hermano, que este hombre pudo poner el dedo en la llaga en lo que respecta a la preocupación primaria de muchas mujeres que no temen a Dios. Lo que enseña este pasaje es exactamente todo lo contrario a lo que recomiendan ciertas revistas como son Vanidades, Buen Hogar, Cosmopolita y pare de contar. Es todo lo contrario a lo que enseñan esas revistas. Eso es lo que Pedro está enseñando en este pasaje. La belleza de una mujer cristiana no radica en el entendimiento que posee del uso de tales cosas, como un buen arreglo de pelo o la combinación de la ropa. No. Esto realza, es cierto, la belleza externa, pero nada tiene que ver con el concepto de belleza que tiene Dios. Nada. Dice la Escritura en Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero apartada de razón.
¿Qué es lo que Pedro está diciendo el proverbista aquí? Bueno, que así como el zarcillo no hace bello al cerdo, tampoco la combinación de una buena ropa o vestido no hace bella a una mujer por dentro. Ahora en el versículo 5 al 6, el apóstol Pedro continúa con el mismo tema, pero desde otro punto de vista o ángulo, un ángulo distinto, y ahora pone delante algunos modelos o ejemplos que ellas deben copiar. Y aquí se menciona las mujeres cristianas, cómo necesitan buenos modelos a copiar. Y Pedro sabía eso. Noten la descripción que Pedro hace de las mujeres como un modelo a copiar. La describe como santas mujeres, las cuales esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Eran mujeres santas que esperaban en Dios y que estaban sujetas a sus maridos. Estos son los modelos apropiados para toda mujer cristiana. Pedro no dice a la mujer cristiana que copien el ejemplo de las mujeres ricas e influyentes, no. Tampoco recomienda a las modelos que aparecen en las revistas de modas ni a las actrices de Hollywood, tampoco. Los modelos de una mujer cristiana no pueden ser otros que estas santas mujeres que esperaban en Dios. Ahora, hermana, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes son tus modelos? ¿Quiénes son tus modelos? ¿A cuál patrón es al que tú te estás acomodando? ¿A cuál patrón es al que estás acomodando tu vida? ¿Al de las mujeres que aparecen en estas revistas insulsas? ¿A las mujeres ricas e influyentes que te rodean o que tú quisieras que te rodearan? ¿De dónde estás extrayendo el modelo de aquello que tú deseas ser? De aquello que tú sueñas ser. ¿De dónde, mi hermana? ¿Estás tú enfocándote por copiar el modelo de aquellas santas mujeres que esperaban en Dios? Pedro nos dice que las mujeres cristianas de todos los tiempos deben imitar el estilo de vida de estas santas mujeres. Pero espérese, hermano conferencista, es que los tiempos han cambiado. Ya eso no se aplica al día de hoy. Es cierto. Los tiempos han cambiado, pero el patrón de Dios en cuanto a lo que es una mujer piadosa no ha cambiado. Dios piensa exactamente lo mismo que pensaba cuando Sara, Ruth, Esther y todas aquellas santas mujeres. ¿Y sabes qué? Él espera que tu pensamiento no cambie tampoco con respecto a eso, mi hermana. Eso es lo que espera Dios. El pensamiento del mundo hoy día es, mientras más llamativo y provocativo, mejor el vestido. La mujer que no se viste atractiva y provocativa es una ridícula. Ese es el pensamiento del mundo. Ahora, el pensamiento de Dios es, mientras más discreta y modesta, mejor. Mientras menos llames la atención sobre ti misma, mejor. Mientras menos llames la atención sobre tu cuerpo, mejor. Mientras menos llames la atención sobre tus adornos, mejor. Mientras menos llame la atención sobre tus vestidos, mejor. Ese es el pensamiento de Dios, mi hermana. ¿Y el tuyo cuál es? Revela tu vestir que eres una mujer temerosa de Dios. Mi hermano, honestamente, ¿a qué dedicas más tiempo? ¿A adornar tu alma o a adornar tu cuerpo? ¿A qué dedicas más tiempo? Yo espero que esta breve conferencia del deber fundamental y el carácter esencial de una mujer cristiana sean de gran bendición para su vida. Muchas gracias, Señor, te doy por esta oportunidad. Bendice a cada hermana que en este momento está escuchando este CD y que sea de gran bendición. Que pueda obtener una visión clara, bíblica, de acuerdo a lo que tú nos ordenas, Señor, que debemos ser los esposos y que deben ser las esposas. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Te habló Félix Monegro, conferencista. Para contactos e invitaciones puedes llamarme al 732-3175 o a mi celular, mi número celular, 809-661-4351. El Ministerio de Conferencias Palabra Abierta les da las gracias por su recepción. Paz.
ilusión, lo que había anhelado, lo mejor, eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad. Vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres como el viento, como el sol, has llenado todo lo que soy. Eres paz en medio del dolor, eres melodía al corazón, eres sombra en el desierto, agua y alimento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad. Vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad. Vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Palabra abierta con el pastor Félix Monegro. Para contacto e invitaciones, 809-661-4351. 809-661-4351. Ministerio de Conferencias Palabra Abierta.